Sabes, hoy, hoy quiero empezar esta grabación con, con un título que voy a llamar ¿Qué pasa cuando dedicas tu vida a construir algo que muy pocos alcanzan a comprender? Y es que ese título resulta porque hace unos días estaba leyendo un artículo del New York Times. El título decía, tengo 53 años. Dejen de decirme que soy invisible. Lo leí completo. Cuando terminé, apagué el computador y me quedé mirando la pantalla apagada. No seguí leyendo. Me quedé pensando, porque mientras leía ese artículo, sentía cosas que al mismo tiempo sentía que sí, pero también sentía que no. Sí, porque entiendo perfectamente que muchas personas llegan a sentirse invisibles, pero, pero no, porque cuando empecé a mirar mi propia vida descubrí que la palabra que me había acompañado durante muchos años no era invisible, era otra, incomprendido. Y creo que ahí hay una diferencia enorme. Invisible es cuando nadie te ve. Incomprendido es cuando sí te ven, pero no alcanzan a entender realmente quién eres, qué haces y por qué haces lo que haces. Y creo que eso nos ha pasado a muchísimas personas, no solamente empresarios, también a profesores, a médicos, a artistas, a investigadores, a padres de familia, a personas que aún han dedicado años a construir algo que muy pocos alcanzan a comprender. Mientras pensaba en ese artículo, recordé algo que ocurrió hace apenas unos días. Resulta que participé en una feria empresarial. Habían 510 empresas. La mayoría estaban haciendo lo que normalmente hacen cuando vamos a una feria. Vender, mostrar sus productos, entregar catálogos, buscar clientes. Y a mí se me ocurrió hacer una locura. No vender absolutamente nada. Llevé tres pendones, una mesa y un checklist lleno de preguntas incómodas para empresarios y emprendedores. Nada más. Ni productos, ni promociones, ni regalos, ni pantallas, ni computador. Y muchos seguramente pensaron, ¿y este señor qué está haciendo? Y para ser sincero, durante los primeros minutos o las primeras horas, hasta yo mismo me hice esa pregunta. Veía pasar la gente, todos buscando quién les ofreciera algo. Yo lo único que hacía era decir, tome, lleves estas preguntas. Hasta que ocurrió algo que jamás voy a olvidar. Un empresario tomó el documento y no se fue. Y comenzó a responderlo allí mismo. Yo seguía conversando con otras personas, pero de vez en cuando levantaba la mirada para observarlo. Eh, Llegó a una pregunta y se quedó completamente quieto. Levantó la cabeza y me miró y me dijo una frase que todavía me acompaña. Nunca nadie me había hecho esta pregunta. Y en ese instante entendí que yo no había ido a esa feria a vender tecnología. Había ido a provocar conversaciones. Había ido a sembrar una pregunta o a sembrar preguntas. Porque hace muchos años descubrí que los problemas más graves de una empresa casi nunca aparecen por falta de respuesta. Aparecen porque nadie hizo las preguntas correctas en el momento correcto. Y entonces ocurrió algo todavía más curioso. Durante la feria comenzaron a acercarse profesores universitarios, eh, profesores de
publicidad y mercadeo, profesores de mercadeo internacional, de comunicación social, alcaldes, empresarios. Y ellos no estaban interesados en saber cuánto costaba lo que yo estuviera vendiendo. Querían entender qué estaba ocurriendo. Porque un stand tan sencillo estaba generando conversaciones tan profundas. Porque un simple checklist lograba que empresarios permanecieran varios minutos pensando. Y mientras hablaba con ellos, entendí algo que me tomó muchos años descubrir. Las personas no vemos lo mismo. Cada uno mira el mundo desde su propia experiencia. Unos veían una mesa con unos documentos, otros alcanzaban a ver una metodología, un modelo para ayudar a pensar. Y entonces recordé algo que me ha pasado durante muchos años. Muchos clientes creyeron que yo era simplemente un técnico. Todavía recuerdo uno que entró a la empresa, me saludó con mucha amabilidad y después me preguntó, disculpe, ¿y el dueño dónde está? Le sonreí y le respondí, soy yo. Nunca imaginó que el mismo hombre que le abrió la puerta era quien estaba diseñando la estrategia tecnológica y empresarial de una empresa. Y no lo culpo. Él veía desde aquello que conocía, como también hubo personas que pensaban que yo solamente hacía páginas web, o que vendía computadores, o que instalaba programas, o que formateaba computadores. Y nunca alcanzaban a comprender que la tecnología para mí nunca fue el propósito, siempre fue la herramienta. Mi verdadero trabajo siempre ha sido otro, ayudar a las personas a pensar mejor, ayudar a los empresarios a tomar mejores decisiones, ayudar a descubrir problemas antes de que se conviertan en tragedias, ayudar a construir organizaciones más humanas. Y eso es mucho más difícil de explicar que decir trabajo con sistemas. Quizás por eso el artículo del New York Times mm, no dejó de dar vueltas en mi cabeza, porque comprendí que durante muchos años yo no había sentido que el mundo no me veía. Lo que había sentido era algo muy distinto. Sentía que muchas personas solamente alcanzaban a ver una pequeña parte de todo aquello a lo que había dedicado mi vida. Y esa sensación duele más de lo que uno quisiera reconocer. Así que esa reflexión me llevó inevitablemente a mirar hacia atrás. Los 30 años de mi empresa no pasan gratis. 30 años dejan cicatrices, dejan aprendizajes y también dejan errores. Porque que, si hay algo que quiero decirte hoy es esto. Todo lo que hoy puedo compartir contigo no nació porque siempre hubiera tomado buenas decisiones. Al contrario, nació porque muchas veces me equivoqué. Hubo decisiones empresariales que me costaron clientes. Hubo empresas donde confié más de lo que debía. Hubo empresarios a quienes entregué mucho más de lo que debía entregar. Pensaba que si primero demostraba todo el valor que podía aportar, algún día entenderían realmente quién era y qué hacía. Me equivoqué porque el conocimiento también necesita ser valorado. Y cuando uno acostumbra a las personas a recibirlo todo sin esfuerzo, muchas veces dejan de percibir su verdadero valor. Aunque también hubo clientes que se fueron porque alguien cobraba menos. Y claro que dolía. Y uno piensa que el problema es el precio. Pero con los años
descubrí que casi nunca era el precio, era la percepción de valor. Porque quien solamente compara precios todavía no ha descubierto el costo de una mala decisión. Y algunos regresaron, no porque hubiera bajado mis honorarios, regresaron porque descubrieron que lo barato que le habían hecho les había salido mucho más caro. Y esas experiencias terminaron enseñándome mucho más que cualquier éxito, porque cada error me ha obligado a detenerme, a pensar, a revisar qué he hecho, pero sobre todo a preguntarme algo que todavía hoy sigo preguntándome. ¿Cómo puedo explicar mejor el valor de aquello que hago? Difícil, porque es que durante muchos años cometí un error enorme. Creí que un buen trabajo hablaría por sí solo. Creí que si ayudaba suficientemente a las personas, algún día entenderían naturalmente quién era y cuál era mi propósito. Hoy sé que eso no ocurre. El trabajo necesita una voz. El propósito necesita ser comunicado. Y comunicar también es una responsabilidad. Quizás por eso todavía hoy sigo buscando una mejor manera de explicar quién soy. No porque dude de lo que hago. Al contrario, porque cada día tengo más claridad sobre mi propósito. Lo difícil ha sido encontrar las palabras para que otra persona también pueda comprenderlo. Y quizás ese mismo, este mismo video, no ese mismo, este mismo video sea parte de esa búsqueda. Quizás después de verlo, algunas personas entiendan un poco mejor por qué llevo tantos años escribiendo, por qué sigo estudiando, por qué paso tantas horas leyendo, por qué hago preguntas que a veces resultan incómodas, por qué sigo creyendo que pensar es una forma más profunda de trabajar. Y es que hay algo que nunca había dicho públicamente. Y quiero decirlo con el mayor respeto posible. Las personas que más amo siempre han querido ayudarme. Nunca he dudado de su cariño. Nunca. Y muchas veces me dicen, Julio, ¿en qué te ayudo? Y cada vez que escucho esa pregunta, siento una mezcla muy extraña de gratitud y silencio. Porque esa pregunta nace del amor. Pero también me recuerda algo. ¿Cómo pueden ayudarme si nunca han logrado explicar o he logrado explicar completamente el mundo en el que vivo? ¿Cómo le explico a alguien que una mañana leyendo también es trabajo? ¿Cómo le explico que escribir un libro también es construir empresa? ¿Cómo le explico que pasar horas pensando puede evitar que un empresario pierda años de vida? ¿Cómo puede ayudarme si no han desarrollado su propia historia de vida? ¿Cómo le explico que muchas veces mi trabajo consiste únicamente en hacer preguntas que nadie más se atrevió a formular? Durante muchos años pensé y he pensado todavía que lo que me faltaba era apoyo. Hoy ya no lo creo. Hoy pienso diferente. Creo que nadie puede ayudarte en un camino que todavía no alcanza a comprender. Y esa comprensión no depende solamente de los demás, también depende de uno. Depende de aprender a comunicar mejor aquello a lo que ha dedicado su vida. Porque si yo no logro explicar con claridad mi propósito, ¿cómo voy a esperar que otros lo comprendan?
Y esa ha sido una de las lecciones más difíciles que me ha dejado la vida. Porque es que no basta con trabajar bien, no basta con estudiar, no basta con servir. También hay que aprender a comunicar el valor de aquello que uno construye. Y quiero confesarte algo más. Hace muy poco recibí uno de los reconocimientos más importantes de mi vida. De la revista La Nota Económica me otorgó un reconocimiento como empresario del año 2026. Cuando escuché mi nombre, sentí una enorme gratitud, no por el premio, sino porque entendí que alguien había visto una parte del camino recorrido. Pero, ¿sabes qué fue lo más curioso? Al día siguiente, seguía siendo exactamente el mismo Julio, el que madruga, el que estudia, el que escribe, el que sigue haciéndose preguntas, el que todavía está buscando una mejor manera de explicar quién es y por qué hace lo que hace. Ese reconocimiento no borró los errores que cometí, no borró los clientes que perdí, no borró las empresas que tuve que reinventar, no borró las noches donde dudé de mis decisiones y mi familia, ni llegó a leer la entrevista que me hicieron como para que me entendieran mejor. Y tampoco resolvió algo mucho más profundo. Todavía sigo aprendiendo a comunicar el propósito de mi vida. Y quizás esa sea una de las tareas más importantes que todavía tengo por delante. Y es que después de leer ese artículo del New York Times, entendí algo que me dejó pensando durante varios días. Y es que tal vez el problema nunca fue sentirse invisible. Tal vez el verdadero problema es que vivimos en un mundo donde muchas personas intentan ser vistas, pero muy pocas intentan ser comprendidas. Y eso me hizo pensar en algo más. ¿Cuántas personas habrán renunciado a su propósito solamente porque nadie más lograba entenderlo? ¿Cuántos emprendedores abandonaron una idea porque quienes tenían cerca les dijeron que eso no tenía sentido? ¿Cuántos profesores dejaron de innovar porque nadie comprendía por qué enseñaban diferente? ¿Cuántos artistas dejaron de crear porque todo el mundo les decía que buscaran un trabajo de verdad? Y entonces, ¿cuántas personas dejaron de construir la vida? Esa vida que soñaban, porque el reconocimiento nunca llegó. Así entendí algo que me hubiera gustado descubrir hace años. Y es que no puedes medir el valor de tu propósito por el nivel de comprensión que tengan los demás sobre ti. Porque es que las personas solamente comprenden hasta donde su propia experiencia les permite comprender. Y es que eso no está mal, eso es humano. Por eso hoy ya no me preocupa tanto que alguien piense que trabajo con computadores o que crea que vendo software o que alguien me vea únicamente como un técnico. Ya no, porque entendí que cada persona mira desde la ventana de su propia vida. Lo que sí me preocupa es otra cosa, que alguien abandone el propósito de su vida, solamente porque todavía nadie ha logrado comprenderlo. Eso sí me preocupa, porque sé lo que cuesta mantenerse firme cuando uno siente que camina en una dirección que muy pocos entienden. Y aquí quiero decirte algo que nunca deberías olvidar. Si hoy estás viviendo algo parecido, no confundas la falta de comprensión con la falta de valor. Son cosas completamente diferentes.
Que hoy nadie comprenda completamente lo que haces, no significa que no tenga valor. Significa muchas veces que todavía necesitas seguir construyendo y seguir comunicándolo, porque también aprendí otra lección. No basta con tener un propósito, hay que aprender a contarlo, hay que aprender a explicarlo, hay que aprender a traducirlo para que otras personas puedan verlo. Y aquí quiero ser muy claro, yo todavía estoy aprendiendo, todavía sigo buscando mejores palabras, todavía sigo escribiendo, todavía sigo grabando videos, todavía sigo dando conferencias, todavía sigo haciendo preguntas, porque sigo buscando la mejor manera de explicar quién soy realmente. Y quizás nunca termine de lograrlo, pero no voy a dejar de intentarlo, porque entendí que comunicar también es servir. Si una persona no comprende el valor de aquello que puede aportar, probablemente nunca llegue a beneficiarse de ello. Y esa responsabilidad también es nuestra. Hoy miro hacia atrás y veo empresas, veo proyectos, veo libros, veo artículos, veo conferencias, veo clientes, veo errores y muchísimos errores. Y curiosamente, ya no cambiaría ninguno de ellos, porque fueron precisamente esos errores los que me obligaron a convertirme en la persona que soy hoy. Ya no me avergüenzo de ellos, hoy los agradezco, porque cada error me enseñó algo que después pude evitarle a otro empresario. Y si algo quiero dejar hoy, no es una historia sobre Julio César Moreno Duque, es una pregunta. La misma clase de preguntas que decidí regalar en aquella feria empresarial, mientras otros regalaban esferos o volantes. Y la pregunta es esta. ¿Qué parte de tu vida has dejado de construir solamente porque todavía nadie la comprende? Piénsalo por un momento. Tal vez has esperado durante años que alguien crea en ti, que alguien te reconozca, que alguien te diga que vas por el camino correcto. Y ojalá ocurra. Claro que sí. El reconocimiento es hermoso. El apoyo es maravilloso. Sentirse comprendido es una bendición. Pero si hoy eso todavía no llega, no conviertas esa ausencia en una razón para abandonar tu propósito. Úsala como una razón para prepararte mejor, para aprender más, para comunicar mejor, para servir mejor, porque hay algo que la vida me ha demostrado una y otra vez. Las grandes transformaciones casi nunca comienzan con aplausos. Comienzan con convicciones, comienzan con disciplina, comienzan con esfuerzo y muchas veces también comienzan en silencio. Quizá algún día las personas que más amo comprendan completamente el mundo en el que he vivido durante más de 30 años. Y si eso, y si ese día llega, también estará bien, porque mi propósito nunca dependió de que todos lo entendieran, dependió de una decisión, la decisión de seguir construyendo, de seguir aprendiendo, de seguir sirviendo y de seguir buscando la mejor manera de explicar quién soy y por qué hago lo que hago. Quizás este video sea precisamente eso, no una conclusión, no una despedida. Tal vez sea mi mejor intento hasta hoy de explicarte quién es realmente Julio César Moreno Duque. No para que me admires, no para que estés de acuerdo conmigo, sino para que cuando termine este video te hagas una sola pregunta. ¿Estoy dejando que la falta de comprensión de otros limite el propósito de tu propia vida? Si la respuesta es sí, no renuncies, aprende, corrige, comunica mejor, vuelve a intentarlo, porque nadie puede creer en un propósito que nunca ha logrado comprender.
Y quizás esa sea una de las responsabilidades más grandes que tenemos quienes decidimos construir algo diferente. No solamente hacerlo realidad, sino encontrar las palabras para que otros también puedan verlo. Porque al final de todo, ese camino, entendí algo muy sencillo. Mi mayor trabajo nunca fue crear empresas, ni desarrollar tecnología, ni escribir libros, ni mucho menos escribir cantidad de blogs. Mi mayor trabajo siempre ha sido ayudar a las personas a pensar mejor. Y si después de esta conversación logro que tú también pensaras un poco diferente, entonces créeme, todo este camino habrá valido la pena. Quizás este video sea el primero donde realmente intenté explicar quién soy. No sé si lo logré. Tal vez todavía me falten muchas palabras. Tal vez todavía haya personas que sigan pensando que solamente trabajo con tecnología y está bien, porque sigo aprendiendo, sigo construyendo y sigo buscando una mejor manera de comunicar aquello a lo que he dedicado gran parte de mi vida. Pero hay algo que sí espero, que después de esta conversación no solo entiendas un poco mejor quién es Julio César Moreno Duque, espero que también mires tu propia vida con otros ojos, que te preguntes cuál es ese propósito que has construido durante años, que pienses si realmente las personas que están a tu lado lo conocen y descubres, y si descubres o no, no te rindas. Haz lo que yo sigo intentando hacer todos los días, encontrar una mejor manera de explicar. Porque cuando un propósito nace para servir, vale la pena dedicar toda una vida a construirlo y también a aprender a comunicarlo. Gracias por regalarme estos minutos. Gracias por escuchar una conversación que llevaba muchos años queriendo tener. Y si este video te dejó pensando, te espero en el próximo, porque todavía quedan muchas más preguntas por hacer. Y curiosamente, creo que ahí comienza realmente nuestra conversación. Nos vemos en el próximo video.